O sí, en esta obra que les comentaba, lo que me llama la atención o mi juicio viene más en torno o me enfoco más en la astucia que tiene el artista para la idea, el concepto. O sea, todo lo demás me parece que cualquiera pudiera hacer. O sea, borrar un periódico no tiene, la obra en sí no tiene, no, el contenido no, no está en lo físico de la obra, sino en el concepto que está detrás, pero a mí me pareció algo que admirable, ¿no? Para mí. Pero si yo pongo en tela de juicio las dos, para mí sobresale más la otra obra, ¿no? Pero es curioso cómo uno puede utilizar diferentes normas o criterios para decir que una obra es buena o es agradable o es obra de arte, pero cuando juntas con otros, hay otros juicios todavía diferentes, ¿no? Me pasó, por ejemplo, con Dalí, que a mí antes me gustaba mucho, pero yo creo que cuando te vas metiendo o conociendo a gente del mundo artístico, te vas impregnando de diferentes opiniones y al rato como que te meten una semillita de, no, ya pasó de moda, o sea, ya, ahorita hay otros contemporáneos, ¿no? O este cuate tenía un rollo más comercial de la pintura, o como cositas así que te van impregnando y manchan tu criterio y pasa a ser una persona a lo mejor que un arte a segundo término que tú dices, sí, es válido, pero no me gusta. Pero cuando realmente te preguntas, ¿por qué no te gusta una obra de Salvador Dalí? Es complicado responder, ¿por qué no? Sin responder porque está pasado de moda o porque alguien habló mal de él o por su persona, ¿no? Entonces, ya cuando te metes en cuestiones del por qué no te gusta, ahí empiezas uno a contradecirse con lo que realmente gusta o no. Entonces, ya de entrada de ahí ya me revuelvo cuando digo qué juicios uso para decir que algo es bello o no es bello, y ahí empiezas poniendo ejemplos concretos de obras de artes y por qué me gustan y por qué no, ahí empieza a revolverse todo. Para ti, Chuy, ¿hay diferencia o qué percepción tienes de la estética que a ti te pega y la que tú creas? Mm, pues en mi caso sí hay diferencia, porque a mí la estética que disfruto es esta cuestión del horror, el terror. Incluso ah, me gusta mucho el anime gore, me gusta mucho el gore. No sé por qué, será que lo encuentro estético, esta manera que tienen de como de poner o de ejemplificar un desmembramiento, o sea, la creatividad del ingenio que usan o sea, cada asesinato o seguidilla de asesinatos en ese tipo de escenas, las encuentro estéticas, digo, es que no sé, siento como que llevan un ritmo, como que llevan una cuestión estética muy, muy grande para mí. O sea, no sé, hay películas también, para dar un ejemplo mmm, menos, menos fuerte, podríamos decir las películas de John Wick. John Wick hace escenas muy coreografiadas, pero las escenas son, o sea, un valor artístico, como si hicieran una coreografía. De hecho, es una coreografía, pues, pero es así como muy hermoso. Para mí tiene sentido. Dice, si va a matar a él, y tiene sentido para mí. Y también cuestiones como con Lovecraft o con Alan Poe, sobre todo con Lovecraft, que yo noto que esa estética tan oscura que te plantea, tiene un sentido y tiene así debería ser, o sea, es tal cual debiera ser. O sea, tiene eso que lo vuelve arte, lo vuelve hermoso, a pesar de que te narra
un monstruo que se apareció, que se quedó en una caverna, no sé, o un alquimista que espera a matar a su adversario, o sea, te narra cosas terribles, o por decir cuando aparece Cthulhu, o sea, son cosas terribles, pero son hermosas a la vez. O sea, el hecho de que un monstruo tan terrible, se supone que Cthulhu es el ser más malvado del universo, güey. Es el ser más malvado del universo, pero aún así es estético, güey. O sea, tú analizas al personaje y es un monstruo, mmm, pues muy llamativo, muy, no es un monstruo estilo Power Rangers, no sé, que es un monstruo todo mal hecho ahí, pegado con una taza de café, mezclado con dientes y garras y eso, ¿no? Es un monstruo más pensado y más estético. Esa es la estética, por un lado, que yo disfruto. Las cuestiones de monstruos, de asesinos seriales. Todo ese tipo de estética es la que a mí me llama la atención. Ahora, en cuanto a lo que yo escribo, lo que yo hago, mi estética es diferente. En algunos casos, como mencionabas a mí, sí se alcanza a notar como ese interés, ¿no? Que estoy empapado de cosas, un poco oscuras, pero, pero algunos de mis textos no reflejan eso. Algunos, de hecho, se podían, catalogar más como comedia o casi chistes, o sea, van por un lado muy humorístico algunos de mis textos, y en cuanto a cuando escribo algo similar a la poesía, porque no me atrevo a llamarlo poesía lo que hago, cuando escribo algo similar a la poesía, regularmente no tiene temas oscuros, no va por ahí, va por una cuestión más de reflexiones o ideas que me surgen, pero es raro que aparezca eso. En ese caso, mi respuesta sería que sí, que es muy diferente la estética que a mí de la que me he empapado más a lo que yo arrojo al mundo, vamos, en mi quehacer, como escritor. Tú, Memo. ¿Faltas tú, Memo? No, yo no sé. Yo estoy perdido. No, dale, Yo- tira el aire. A lo mejor ahí sale. Híjole, no, no sé. De verdad que no sé. Estoy, con muchas ideas en la cabeza y poco congruentes. Más bien, denme chance de preguntarles, si hay estéticas buenas o malas, o, o simplemente una estética te agrada o no te agrada. Yo creo Saúl. que, bueno, si me toca la palabra, creo que ya a estas alturas como del posmodernismo tardío, digamos, siento que como ya sería un poco una discusión medio agrietada pensar en bueno y malo. Más bien creo que insistiría en esta noción como de lo correlativo al tiempo, pues de alguna manera hay momentos en los que una estética prepondera y justo por lo mismo resulta como importante que haya otras estéticas excéntricas que vayan como filtrándose, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el momento histórico de Francis Bacon, sus pinturas eran, digamos, contestatarias en el sentido estético, ¿no? Visual, o el Bosco, ya no digamos, pues, o sea, nadie estaba haciendo las cosas que hacía el Bosco en su momento. Cosa que por ejemplo, ahorita sí hay mucho una estética de lo grotesco, de lo pútrido, pensando, no sé, en las obras de Mariana Simet, de cantidad de autores que ya trabajan con eso, pero sí simbrar, pues, como el contexto histórico de alguna manera determina en ir y venir ese diálogo, pues, lo que de alguna manera es canónico, y eso permite a la vez tener el contraste de lo que se filtra y de lo que quiere golpear. Estoy pensando en el contexto, por ejemplo, de Nicanor Parra, pues sabemos que
que reinaba el lirismo nerudiano, pues, en Chile, y en ese momento, pues, sale un Parra a hablar de la antipoesía, o en los contextos de la poesía española, sale un vato que me gusta mucho, Pedro Casariego Córdoba, a escribir unas cosas que se llaman poemas encadenados, que no eran una cosa solamente discursiva, sino pretendían ser casi hasta novelas, contar historias, algo que en la España del siglo pasado, tardío, pues no se hacía demasiado, pues se pretendía, había otras búsquedas estéticas. Entonces, creo que tendríamos que pensar mucho en eso, en cómo en cada contexto de alguna manera determina lo que es canónico y lo que es anticanónico, ¿no? Y en ese diálogo vamos construyendo como las estéticas en el paso del tiempo. Y algo que me gustó mucho de lo que estaba diciendo Chuy, ahorita pensé que con todo lo que decía de Lovecraft, de Poe, de estas estéticas, parece como que en términos artísticos hay una suerte como de destrucción que crea, pues se puede crear a partir de la destrucción, ¿no? Y artísticamente, insisto, puede haber esa posibilidad de que lo que destruye, construye, ¿no? Si vemos, por ejemplo, cómo se construyen muchas de las leyendas del rock del siglo pasado, pues muchos de ellos son suicidas, por ejemplo, y entonces ahí el fenómeno de la destrucción de la propia vida, funciona como una forma de legitimar su leyenda de alguna manera, pero preocupante en otro sentido, como en el ámbito político. Por ejemplo, las estéticas de la violencia, del narcotráfico en México, también tienen que ver con esa destrucción del cuerpo, también son una serie de códigos y símbolos respecto como de la destrucción de lo orgánico que es el cuerpo, por eso lo descabezado, por eso lo desmembrado, ¿no? Como a partir de eso mandan mensajes de destrucción que son lapidarios, pues que al final terminan por hablar de cómo sus formas de violencia destruyen o borran todo lo que supone un humano, pues. Y eso me parece que pues de alguna manera también son reflexiones que se nos imponen y de las que a veces no reparamos, porque también en eso hay estética, pues. Sí, a eso es a lo que voy con la pregunta. Sí nos influye todo lo que va a nuestro alrededor y el momento histórico en el que estamos. Pero también tenemos en un momento histórico el conocimiento que nadie ha tenido, ninguna otra generación ha tenido tanta información, tanto conocimiento como la nuestra. Entonces, si echa un vistazo, como decía Sammy, a esa estética está algo pasado de moda, ya no me late. Si nos ponemos serios, pues procuramos dar la mejor postura y dar la mejor versión, pero ya en forma individual yo apostaría que uno se va a unas cosas a lo mejor súper lejanas en el tiempo y que a uno le siguen clavando un chingo la idea y dices, no mames, es que esto está bien perro a pesar de que pasó un chingo de tiempo, pero a lo mejor lo dejo muy personal para mí porque como no está tan de moda, digo, no había pensado yo en la moda, Sammy, en cuanto a eso, porque a mí ese mal chiste de los gustos culposos, a mí me parece un absurdo. Te gusta lo que te guste, punto. Pero a lo mejor para encajar en ciertos lugares, guardas un poquito el esto me gusta o el otro porque se van a reír o por lo que acá. Y a fin de cuentas, esa idea del gusto culposo no lo he entendido muy bien. No le digo, entiendo pues la dinámica de la aceptación y todo esto, pero en lo personal lo que te gusta y es bueno, no en el sentido de bondad y de maldad, sino de lo que a ti te impacta o no te impacta. En Sí, cuanto a sí, sí. en cuanto a eso me refiero con bueno o malo, o sea, te impacta o no te impacta, no en el sentido moral, que bueno, también, como decías, pues esto también te puede llevar, o no podemos arrancarlo completamente por lo que estás diciendo de los narcos y todo esto, o sea, te impacta porque te impacta, pero bueno, este, no sé qué te parece a ti, Sammy, ¿cómo ves este cotorreo? Pues yo pensaría lo de bueno y malo en el sentido ya sea ético o en cuanto bueno del valor de la obra. Si es así, pues por ejemplo,
sí uno puede caer, si no es con la obra de otro, con su propia obra, claramente lo puede decir, esto es malo y esto es bueno. Y tenemos el caso de Paul que dijo hace ratito que no iba a leer ese poema porque él lo considera una basura, ¿no? Entonces, creo que sí, en cuestiones personales a veces uno tiene muy claras, yo creo que por sus propios búsquedas, cuando algo es malo y cuando algo es bueno, ¿no? Y yo quisiera, o sea, con mis ganas de ser radical, quisiera poder decir que también puedes decir cuando alguna obra de arte es buena y mala, pero sí, como dice Paul, uno se encuentra condicionado por muchas cosas. Yo he encontrado unos rasgos que a mí en realidad me molestan bastante. Por ejemplo, estaba viendo la vida, una película biográfica de un cantante de country, Blaze Foley se llama. Y este cuate tenía un talento más, a pesar, cantaba, pero lo que hablaba antes de cada canción, hombre, era como para un maestro filósofo machín, pues para que hubiera estado en la punta, ¿no? Todo el mundo escuchándolo. Pero su constante vicio en el alcohol, sus decisiones que él se recrimina a sí mismo, ¿cómo decirlo? La parte, no puedo categorizar esa parte, pero hay una parte que sale dañada en el ser humano y sobre todo en los artistas, que esa parte creo que no sé si considerarla buena o mala, pero me entristece, pues. O sea, realmente me da tristeza, por ejemplo, ver a una chica que se suicida, pues que la cantante esta, que se me va el nombre, que cantaba machín, y en sus letras te estaba diciendo que estaba destrozada, ¿no? Entonces dijo una Amy de sus amigas, Winehouse. Amy Winehouse, una de sus amigas en el documental dice, ¿cómo es que no nos pusimos a leer detrás de esas letras lo que estaba sintiendo ella, ¿no? Como amiga, pues como ser humano, ¿no? Y sin duda nos devorábamos sus canciones, ¿no? Pero como arte en cierto sentido, ¿no? A mí, cada que veo documentales de artistas así que terminan en el suicidio o en el alcohol o en una vida de depresión, eh, no puedo decir que el arte los llevó a eso, ni lo contrario, sino que hay algo ahí que me parece que es dañino, pero no lo puedo categorizar en qué sentido, pues, pero a mí, y yo lo he vivido por experiencia, hay veces donde repudio constantemente esta idea del arte, pues, ¿no? Como de yo verme a mí haciendo arte, sobre todo en las tendencias, tentaciones en las que caigo, de que sé que no debo caer ahí, pero esta parte a mí me entristece de esta área, ¿no? Obviamente lo sublime de las obras, eso nadie se los quita y las canciones son súper sugestivas para los sentidos. Pero hay algo ahí que yo consideraría bueno o malo, pero no sé cómo argumentarlo. Sí, yo también, Sammy, he visto a las mejores mentes de mi generación obnubladas por unas aguas locas que no te platico. Hay que contar unas historias de esas para trascender el arte y lo sublime. Sí, sí, sí. Ujú. Hablando de Chuy, estéticas de la destrucción, ¿no? ándale. Sí, bueno, yo, de hecho, esa plática o esa cuestión que como que le molesta a Sammy, ya la había tenido yo con unos chavitos. Yo lo había comentado en internet, que me decían que el artista tenía que ser un ejemplo de vida. Y yo dije, pues claro que no, güey. O sea, obviamente no. O sea, somos seres humanos y puedes ser un gran artista y ser una terrible persona, o sea, ser ahora sí que de lo peorcito y ser un muy buen artista. O sea, eso no va una cosa de la mano con la otra. O sea, no el hecho de que tú seas muy virtuoso en tu vida, en tu hacer diario, te va a llevar a ser un mejor artista, pues no funciona así. Yo creo que tiene que ver más el talento, la tenacidad, son otros los factores que te llevan a volverte un buen artista.
En cuanto a la estética, si es buena o mala, pues son parámetros, todos somos presas de nuestro tiempo, ¿no? En este tiempo vamos a creer que tal o cual cosa es estética o no, o es buena o no, pero es cuestión del tiempo, porque más adelante puede considerarse, incluso no nada más del tiempo, tienen que ver con el país al que pertenecemos, la cultura, la religión, todo eso influye. No es nada más presa del tiempo, sino presa del contexto sociocultural que vivimos cada persona. Eh, y, pues lo malo y lo bueno se determina casi por cada persona, ¿no? Porque habrá cosas que aunque yo tenga, no sé, mi hermano piense que para él eso es muy, muy terrible, para mí puede ser considerado que no. Y somos personas que nacimos de la misma madre, del mismo padre, que tenemos una formación parecida académica y moralmente, y aún así para mí algo está bien y para él puede que no. En este caso, en cuestiones de juicio de valor entre el bien y el mal, ¿no? Y somos hermanos, educados de la misma forma y todo, y aún así, para mí, una cosa puede ser considerada terrible, que yo nunca haría o así, y mi hermano la pudo haber hecho y no considerarla tan mala, pues. Y en cuestión del arte, sí va todo determinado por tu contexto social y tu contexto de vida, vamos, en dónde naciste, incluso aunque seas de tapatío a tapatío va a variar. Aquí los que nacimos en Jalisco, unos vamos a tener un diferente forma de ver el arte. Incluso, no sé, es difícil porque los casi cada persona va a tener un concepto diferente de lo que es bueno y lo que es malo. Y en la estética, no podríamos decir que una estética es buena o mala porque ya sería entrar en una cuestión de ética o moral, en el sentido meramente de conceptual de la estética como una manifestación del arte. Entonces, tal cual no existe una estética mala o buena. Eso no existe. Tendría considerado, en dado caso, por decir, con mi mismo primo que hizo el famoso cuadro de la borrachera, él me hablaba de que, de que no existen las cosas mal pintadas según él, porque de lo que se trata es de expresar. Y yo me quedé pensando, ¿no? No le respondí ni le dije nada, pero yo me quedé pensando, pues obviamente no. También él es ingeniero, pues entonces no tiene como mucho bagaje o no está tan avesado en la cuestión de la estética o de la cuestión artística. Él tiene sus conocimientos más bien como por otros lados, ¿no? Más de su formación personal, pero sí existe, obviamente, algo mal hecho. O sea, en la pintura sí puedes haberte equivocado y por más que exprese la pintura, sí hay errores. O sea, no puedes decir que una pintura no tiene errores o que no le puede fallar la proporción o fallar cuestiones técnicas, le puede fallar. En ese caso sí existe un arte bien hecho y un arte mal hecho. Sí. Para un ejemplo más burdo, cuando nos burlamos tanto en internet de los tatuajes. Un Mm. tatuaje es muy notorio cuando un tatuaje está mal hecho y tiene cuestiones técnicas y estéticas, o sea, aberrantes que dices. Número uno, puede ser que la tinta no haya entrado bien en la persona, que esté con bordos porque no fue trabajada bien la técnica, que el dibujo le falle la proporción, que el dibujo ni siquiera tenga similitud con el objeto que trata de representar. Y el error, o vamos, la cuestión de que sea malo, recae en la intención. Si tú intencionalmente deformas algo o lo modificas, pues bueno, es un intento tuyo por hacer una obra de arte peculiar. Pero cuando no es intencional, ahí sí es un error. Ahí sí podríamos hablar de que algo está mal o algo está bien estéticamente hablando. Sí, yo vi un ejemplo, salió un documental de un cuate
que imitaba las creaciones de Mark Ernst, creo que sí se llama el pintor, y llegó a un punto donde conocía tanto la estética del autor, por así decirlo, que hasta creó un cuadro que podría haber sido del otro autor y lo vendió millones de dólares y ya hasta años después lo encontraron en que para nada era del autor, ¿no? Entonces esta persona está interesante su postura porque dice, esa cuestión del artista no tiene relevancia, dice, porque si yo puedo reproducir un Van Gogh, Soy un Van Gogh, ¿no? idéntico, si yo puedo ser un Van Gogh igualito, ¿qué relevancia hay lo que está detrás, ¿no? La obra es lo que importa y pero lo lleva a un límite muy extraño que te quedas pensando a la bestia, qué es el arte, pues, o qué es la obra en sí, ¿no? Porque al final dices, esto es bueno, o sea, sí, pero no es, uno se como que liga siempre al artista, al que lo concibió, como si estuviera casada la obra y el artista. Bueno, a lo mejor es algo que yo tengo ahorita, ¿no? Muy presente, ¿no? Pero, por ejemplo, esta nueva obra que él produjo, dijo, este es arte, este es mi arte, este es mi versión yo estoy encarnando al artista que imitaba, pero este es nuevo. Y nadie lo valoró, pues, porque obviamente dices, no, tú estás mezclado con lo que conoces de la otra persona, ¿no? Entonces, es curioso cómo eh, se- cuando hablamos de estéticas, como que hay algo ahí que nos pone de topes siempre, ¿no? Pero hay una hambre por conocer lo último, ¿no? Lo que está al final, ¿no? Sí, que ahí estás tocando un tema también controversial, que es la imitación. Porque, ok, todos partimos de alguna referencia, no es como que inventemos el hilo negro, inventemos todas las formas y los conceptos de la nada, eso no pasa, o sea, ya venimos precedidos de conocimiento, de técnicas, de muchas cosas atrás de nosotros, pero ¿qué tanto es permisivo o permitible si tomar de los demás, pero sin ser descarado, sin tal cual reproducir, ¿no? Porque si ya reproduces algo, por decir, aquí tú estás hablando que él hizo una pintura como inspirada en, pero no copió ninguna. Ya cuando tú, No, sí como copiaba. artista, Primero realmente lo que copió. haces es un... Es que se cuenta que se dedicó a copiar y las vendía para Ah, sí. hacerse rico. Ah, entonces sí, tal cual, plagiaba el Copiaba. cuadro y lo vendía. Y él te Ah, podía ok, decir, no, entonces sí. yo me sé las claves de este Lo artista. que, sí, o sea, él Y, sabía exactamente qué buscaba el autenticador para definir que si era original o no. Y él lo que hacía era reproducir hasta el más mínimo detalle. Aunque pero un autenticador más avesado fue el que descubrió, me imagino, que no eran reales. no, pero el otro fue que él produjo una obra que bien hubiera podido hacer el otro artista, pues. Y esa Y sí no era la hizo. original. Esa sí Y era esa sí era original, original de él. pero esta sensación de, ¿es original realmente o no? Porque en realidad no vino de él, Ajá. sino pensando en que el otro artista lo hubiera hecho, ¿no? Pero Algo que, pues ahí sí, o entra sea, como, ¿no? sí, una posibilidad de, no sé, es como si ahora que sacaron la película de Queen, ya ves que había un cuate que, que tenía una voz muy similar a él, que me mezclaron tres voces para poder hacer la voz de Freddie Mercury. Sería algo así como si este cuate o Queen, junto con este cuate que iguala la voz, porque ni siquiera es un imitador, él iguala la voz, hubieran sacado otra canción que hubiera podido ser y que la vendieran como creada por Freddie Mercury, pues, y nada más cantada por este cuate. Sería algo así, ¿no?
Es que esa es una discusión bien interesante porque al final podríamos plantearlo en términos del cuadro, que parece de Max Ernst, como en una experiencia estética de alguien que está viendo el cuadro, no creo que sin saber que no es de él, sea diferente la experiencia estética a pensar que es un original. Entonces, ahí se está planteando una discusión que tiene que ver mucho con estas movidas postestructuralistas de la muerte del autor, ¿no? Que plantea Barth, en donde no solo prepondera ya la figura del autor, sino el intérprete, el lector, el que está viendo la pintura con su capacidad propia para discernir, para definir lo que está sintiendo, lo que está experimentando, que a la vez se conecta con lo que estábamos hablando de las, digamos, como de las estéticas del Internet. Hay esta movida de literatura y que tiene que ver mucho con los memes del copy y paste, de que alguien agarra tu texto y lo transforma y lo vuelve otra cosa en donde ya la figura del autor de alguna manera está desplazada. Pues si lo pensamos un poco de detalle, también el meme de alguna manera significa esa ruptura de autor, pues al final el meme supone como la degradación casi absoluta de todo autor, ¿no? Y además consciente y punk, pues no solo de todo autor, sino de toda calidad, sino de toda referencia, y eso es lo que de alguna manera lo vuelve tan múltiple, tan mutable, tan colectivo, pues que es una suerte de obra que se va creando entre todos, que va evolucionando y que llega a los grados de asombro que a mí me fascinan los memes y me fascinan estos memes que se le llama el dank humor, donde ya no tiene ningún sentido, pues el viejo lesbiano, por ejemplo, o sea, puedes hacer una mitología del viejo lesbiano, pero igual sigue siendo efectivo a pesar de sus niveles casi corrosivos de absurdo, ¿no? Que no necesitas ni siquiera conocer lo que hay detrás, es chistoso aunque no tenga sentido, pues y eso de alguna manera siento como que va compasado otra vez con las estéticas propias de nuestro tiempo, pues aunque suene muy mamalón en términos teóricos, sí estamos pasando de alguna manera a esas otras estéticas de lo colectivo, de lo mutante y de alguna manera también de lo punk, pues en ese sentido del robo, de lo transformable, etcétera, ¿no? Y como el Sí, graffiti en cierto tiempo, ¿no? El graffiti que tenía Ándale, sí. como el antecedente del meme, ¿no? De que ahí se podían dar mensajes que tenían una audiencia Ujú. diferente, por ejemplo, que el arte, ¿no? sí, sí, Eh, que eran códigos, pero sí, es ahí, pero es que sí, sí, yo pienso que sigue teniendo importancia el artista, por decir, a mí me pasó, sí te da una experiencia estética diferente, porque a mí me pasó que vi un cuadro, acostumbraba mucho ir al Exumento del Carmen a ver pintura, y un día me metí, yo llegaba cualquier día que pasaba, o a veces iba exclusivamente a eso, y me metía muy seguido, y ese día me metí y vi un cuadro de una persona, era de una mujer como de, no sé, del siglo XVI o por ahí, no me acuerdo más o menos tanto de la pintura, pero una mujer antigua sentada en una mecedora, este, como viendo o reflexionando algo, como viendo al horizonte, ¿no? A lontananzas, la mirada perdida. Y me gustó mucho el cuadro, pero la experiencia estética fue diferente al saber que era de Force, de José Force, Mm, el cuadro que toca en claro. Cuca. Sí fue diferente porque digo, está chida la pintura, como, o sea, si no había visto, no me había detenido a ver el nombre del autor, y ya que vi que era de Force, como que sí mi mente me llevó a otros lugares, ¿no? Me llevó a recordar discos de él de Force, me llevó a recordar conciertos y desmadres que me pasaron oyendo esa música. O sea, ya si es otra, sí cambia la, la, como la experiencia estética, el hecho del autor. Aunque sí, como dices, ya en los memes sí se ve la pérdida. De hecho, le pasó a un amigo, él hace monos, hace el Manchón, le hago publicidad de una vez, él es monero, hace sus monitos y con su contenido, ¿no? Y todo. Y de repente ya vemos sus monos o sus dibujos mandados por gente que ni conocemos ni sabemos quién sea,
porque ya tiene más difusión. Entonces, de repente me tocó ver un cuate que, sin dar ¿cómo te diré? Como tú dices, darle ¿Crédito? el mérito al autor, puso el dibujo y obviamente viene firmado, porque él siempre los firma, los moneros tienen esa costumbre de firmarlo. Y viene la firma del manchón y se alcanza a ver que es de él, pues. Y los que sabemos quién es, pues sabemos que es de él ese mono. Pero ya está viralizando y está como volviéndose un ente del internet, Ujú. su trabajo. Ya no es los monos que hace un amigo y ahí los compartimos entre los pocos que nos conocemos o entre los así damos una difusión leve, sino que ya empieza a ser parte, pues, de este mundo virtual al que pertenecemos todos, pues. Ya cobra vida propia su obra, Claro, claro, sí. se está esparciendo como pólvora y eso es bueno, pues. Le digo, le bromeé con él, pues lo etiqueté, le digo, ya te viralizaste, porque lo compartí con toda la intención de que él viera, o sea, que ya está llegando a gente que no dimensionamos hasta dónde esté, pues, llegando su obra.